Buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a llevar nuestra última clase de lo que es costos y presupuestos. En esta ocasión vamos a ver lo que es, vamos a terminar de ver lo que es el presupuesto maestro. Entonces, hasta la anterior clase habíamos visto todas las funciones del presupuesto, habíamos hablado de lo que es el presupuesto, cómo aplica, dónde se aplica, cuál es su concepto básico y todo lo demás. Ahora, dentro de lo que es el presupuesto existen, o dentro de lo que es el presupuesto maestro, que es un consolidado de la información, existen algunos tipos de presupuestos. Y uno de ellos es el presupuesto operativo. ¿Y qué es el presupuesto operativo? Precisamente, como su nombre lo indica, es el presupuesto que tiene una relación directa con la parte operativa del negocio, de la empresa, es decir, con la actividad propia de la empresa. Este presupuesto operativo debe ser preparado con base a la estructura de la organización, involucrando y responsabilizando a los gerentes, a los encargados del área y por consiguiente también en la parte operativa. Es decir, que el presupuesto, ya desde su concepto, y el presupuesto operativo involucra o tiene que involucrar de manera responsable y coordinada a toda la estructura, desde el gerente general hasta la persona más operativa. Si bien, digamos, la estructura o el objetivo general parte de la alta gerencia, para la consecución del presupuesto, para la consecución de los objetivos, tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque cada integrante del equipo, cada área, cada sugerencia, cada gerencia de la empresa tiene un rol, tiene un objetivo, tiene una meta que cumplir que va a coadyuvar precisamente a la consecución del objetivo general. ¿Cuáles son los elementos que presenta este presupuesto operativo? Nos habla de lo que es un presupuesto de ventas, nos habla de lo que es un presupuesto de compras, un presupuesto de gasto de ventas y un presupuesto de publicidad y un presupuesto de administración. El presupuesto de ventas nos está diciendo el ingreso que nosotros vamos a recibir o esperamos recibir. El presupuesto de compras hace prácticamente una referencia a aquellos insumos o productos que nosotros vamos a adquirir para poder vender. El presupuesto de los gastos de ventas se refiere básicamente a todo aquello, a todos aquellos gastos en los cuales yo voy a incurrir para que mi producto pueda llegar a ser vendido o llegue a ser comprado. El presupuesto de publicidad, como su nombre lo indica, es la publicidad. La publicidad quiere decir los medios que yo voy a utilizar, que yo voy a usar para que mi producto pueda ser identificado, diferenciado en el mercado, para posesionar la marca, puede ser, para posesionar el producto, también puede ser, o simplemente para promocionar alguna característica específica o particular de mi producto que haga la diferencia o la diferenciación con respecto a los otros productos del mercado. Y el presupuesto de administración, como su nombre lo indica, tiene que ver y tiene una relación directa con lo que es la parte administrativa. Estos 5 presupuestos estimo, básicamente, nos dan un estimado real, directo e involucrado de toda la parte principal y neurológica de la empresa. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ventas o sobre el presupuesto estimado de las ventas o de los ingresos, básicamente se despliegan los demás presupuestos. Porque sobre el presupuesto de ventas yo tengo que determinar cuánto es lo que voy a comprar para poder lograr ese objetivo. La parte de producción o la parte operativa me dirá si es que tengo o no tengo esa capacidad productiva. Entonces, sobre el presupuesto de ventas es que empieza prácticamente a realizarse los demás presupuestos de la organización. Vamos viendo qué es el presupuesto de ventas. Partamos de, y otra vez recordemos que el presupuesto es un supuesto previo. Son proyecciones, son estimados. No son datos reales ni exactos. ¿Por qué? Porque el presupuesto se hace para un lapso de tiempo futuro. Y al ser un tiempo futuro, el futuro es incierto. Y pueden y ocurren factores incontrolables que van a afectar
a nuestra ejecución. Entonces, por eso es que se habla de que son estimados, son proyecciones. Entonces, el presupuesto de ventas son estimados que tienen como prioridad proyectar el nivel de ventas para un tiempo determinado. Cuando hablamos del nivel de ventas, estamos hablando de los ingresos, que es diferente a la utilidad o al beneficio. En este caso, las ventas me dices, yo voy a vender 1000 productos en un periodo de tiempo determinado que me va a generar un ingreso de, por decirles, 10.000 bolivianos. Nos habla de las ventas, nos habla de ingreso. Y esta información es información base precisamente para el cálculo de las utilidades. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en el estado de resultados las utilidades, y viéndolo de forma simplista, las utilidades vienen a ser ¿qué? Los ingresos, las ventas, menos los egresos. Lo que resta de esa diferencia vienen a ser las utilidades o la pérdida de la gestión que pueda tener la empresa. Ahora, para realizar un presupuesto de ventas, hay algunos factores que se deberían tomar en cuenta. ¿Y cuáles son estos factores? ¿No? Las políticas de precio. ¿Por qué? Porque cuando yo fije una política de precio, tiene que ser una política acorde a la realidad del entorno, tomando en cuenta también a la competencia y viendo también cuál es el precio que el público, que las personas están dispuestas a pagar por mi producto. Yo no puedo entrar en una guerra de precios con la competencia, porque al entrar en una guerra de precios, al final los más damnificados y perjudicados vamos a ser la competencia y mi persona. Y si no tengo la suficiente espalda financiera para mantener una guerra de precios durante mucho tiempo, la empresa va a fracasar. Entonces, se debe considerar el costo, la calidad y aquellas características particulares que hacen al mercado donde voy a vender el precio. También debería considerar la competencia directa e indirecta. Cuando hablamos de la competencia directa, estoy hablando de ¿qué? De aquellas empresas o aquellas personas que ofrecen productos como míos. Si yo vendo hamburguesas, mi competencia directa es todos aquellos que venden hamburguesas. Y la competencia indirecta o aquellos productos sustitutos que puedan afectar a que la gente no consuma mi producto y sí pueda consumir su producto de ellos. En el mismo caso de las hamburguesas, un producto o la competencia indirecta o un producto sustituto puede ser, por decirles, un sándwich de lomito. Puede ser también un sándwich de huevo. Puede ser algo que la gente adquiera para satisfacer su necesidad con similares características al producto que yo estoy ofreciendo en el mercado. Debo considerar también el ingreso de los clientes. ¿Por qué? Porque si yo hago mi estudio de mercado y determino que el ingreso promedio de mi mercado, de mi segmento de mercados, por decirles, de 4.000 bolivianos, de los 4.000 bolivianos destinan mensualmente 30 bolivianos para comprar hamburguesas, yo no puedo ofrecerles pues una hamburguesa a un precio superior a los 45 o a los 40 bolivianos. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto gana mi mercado, mi segmento de mercado, y ya sé cuál es el monto económico que destinan para la compra de estos productos, para satisfacer esta necesidad. Entonces tengo que tener claramente identificado cuál es el ingreso de los clientes y cuánto están dispuestos precisamente a gastar para comprar este producto. Los hábitos y costumbres de los consumidores y finalmente las condiciones económicas. Cuando hablamos de hábitos y costumbres, puede ser que esté en una sociedad que no tenga la costumbre de comer comida chatarra, comida rápida, que sea más conservador y prefiera comprar un platito, por decirles, ¿no? El platito de la semana o el platito del día, que es lo que ocurre en sociedades o en departamentos como Cochabamba. En Cochabamba, por ejemplo, la comida rápida, la comida chatarra, no tiene tanto resultado como en La Paz. ¿Por qué? Porque el sector, la sociedad cochabambina, es más tradicional y es más de agarrar y comprarse un platito, que ir donde tal señora, que hoy día nos toca comer lechón. Entonces, esos factores que hacen al mercado también afectan a la fijación de precios. Otro factor que tenemos que considerar es el análisis de las tendencias. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de tendencias, las cíclicas, que se repiten prácticamente todos los años, y las estacionales, que se repiten por ciertos periodos de tiempo. Aquellas cíclicas, ¿cuáles son? Es lo que les decía en algún momento.
En las empresas de telecomunicaciones sabemos, por ejemplo, que en diciembre es todos los meses de diciembre de todas las gestiones, cuando las personas tienen recursos económicos, van a consumir o van a destinar más dinero a comprar tarjetas o comprar crédito que en el resto de los meses. Y eso es cíclico. ¿Por qué? Porque todos los años está. ¿Y qué más sabemos a consecuencia de eso? A consecuencia de eso sabemos que los recursos o que los ingresos más bajos de toda la gestión van a ser enero y febrero. Entonces, eso es una tendencia cíclica porque se va a dar prácticamente todos los años de Dios en condiciones regulares. Y las estacionales, ¿cuáles son las estacionales? No? Son aquellas que se pueden determinar al trazar las ventas mensuales durante varios años. Lo paradójico, lo curioso es que en invierno, en la ciudad de La Paz es cuanto mayor helado se vende. Entonces yo ya sé que en esos meses, en los meses de invierno en La Paz, voy a vender mayor cantidad de mayor unidades de helados. Dirán, pero qué curioso, ¿por qué en La Paz? ¿Por qué? Porque las características de La Paz, las condiciones climatológicas de La Paz en invierno hacen que cuando estés, pues, en la sombra te congelas, ¿no ve? Pero cuando estás en el sol te derrites, te quemas. Entonces la gente empieza a consumir mayor helado. Y esas son condiciones estacionales que afectan al comportamiento de mercado y por ende también a la proyección de lo que puede ser mi presupuesto y la tendencia que se da comercialmente dentro de las organizaciones que sirven para mi planificación que se va a ver reflejado después en mi presupuesto. Ahora, cuando hablamos de hacer un análisis de tendencia, aquí hay que considerar algunas condiciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuándo se puede sacar mayor beneficio de lo que es un análisis de tendencia? Y se obtiene mayor beneficio cuando hay un análisis de correlación, más una evaluación potencial del mercado y la experiencia de los ejecutivos. Son tres factores importantes que pueden ayudar y que ayudan a hacer mejores proyecciones de la tendencia. ¿Qué es una tendencia de correlación? Es cuando existe una variable fija y una variable dependiente. En algunos casos, y el ejemplo más clarito es lo que yo les hablaba, ¿no? Entre la relación del gasto y del ingreso, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Yo no puedo generar ingresos o utilidades si es que primero no tengo un gasto. Entonces, para que yo pueda medir y controlar mis niveles de ingreso, que vendría a ser la variable dependiente, tendría que ver cuál va a ser mi variable fija o mi variable de gasto, el monto o el valor del gasto. Entonces, no solamente este tipo de correlación se da en estos dos factores, ¿no? Se puede dar también el tema de lo que es el costo fijo, de lo que es el costo variable, las relaciones que pues, se pueden encontrar entre producción, estacionalidad o producción, gusto, tendencia, moda. La evaluación del potencial del mercado, o sea, la mercadotecnia, el marketing, una de las funciones que tiene es precisamente identificar demandas insatisfechas. Es precisamente identificar deseos que puedan tener las personas que pertenecen a un segmento de mercado y cuáles son sus gustos, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que yo les puedo ofrecer, por qué, para qué. Entonces tengo que encontrar realmente un mercado que sea potencial. Y cuando hablamos de potencial estamos hablando también a nivel de cantidad de personas, a nivel de poder adquisitivo, a nivel de hábitos, de costumbres, de deseos. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que ellos quieren? Entonces tengo que tener un mercado potencial. Si no tengo un mercado potencial, por más que tenga un mejor producto del mundo, el mercado no va a adquirir mi producto. Y si no tengo mi producto, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a tener ingresos. No voy a tener ventas, no tengo ingresos, no tengo utilidades. Entonces la empresa va a tener una posición financiera muy débil y con el tiempo puede llegar a quebrar. Porque tal vez el producto no se adecua a las necesidades del mercado. O tal vez la parte de marketing no ha podido identificar realmente qué es lo que me pide el mercado. No es como antes que yo saco un producto y vendo. Eso ya no es el marketing. El marketing me dice, yo primero tengo que identificar una demanda insatisfecha, tengo que saber qué es lo que me pide el mercado, qué quiere, cómo quiere, dónde lo quiere, cuándo lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar.
Y en función de eso yo recién debería empezar a preparar o a sacar el producto o el servicio para ofrecer al mercado. ¿Aplicando qué? El mix de marketing, ¿no? Lo que es el producto, plaza, precio y promoción. Finalmente, la experticia o la experiencia de los ejecutivos. Que esto se gana con años de experiencia o años de estar en el negocio, en esta misma actividad. No es lo mismo un profesional joven que un profesional que está en el ramo o en el rubro durante más de 15, 20 años. ¿Por qué? Porque hay un know-how, hay una experiencia que no está en los libros, no, sino que existe un conocimiento adquirido por los libros, pero también existe cierto grado de, no digamos sabiduría, pero sí digamos cierto grado de ventaja competitiva por la experiencia de estar en el mercado, de estar, como dije, en la cancha, de estar laboralmente hablando, participando en el día a día con el producto, el mercado y la producción. Entonces, esas tres combinaciones van a ayudar y van a favorecer a que realmente se tenga un mayor beneficio de lo que es el análisis de las tendencias, ¿no? La gente, como les digo, la gente con experiencia en ciertos aspectos, en ciertas áreas, le dirá, para esta época o para este mes, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovisionarnos de, o que nuestro inventario suba en un porcentaje de. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones, las personas van a comprar más el producto. Están dispuestas a pagar más o están dispuestas a comprar más. Entonces, ese tipo de experiencias y el por qué y el para qué y todo lo demás, no está en los libros, pero sí está en la experiencia o en el know-how que las personas puedan tener por haber trabajado en esta parte en específico. También se debe considerar los indicadores económicos y hacer un análisis de la correlación. ¿Y qué es un indicador económico? Un indicador económico no es nada más que un índice estadístico. Es decir, es una variable independiente, estrechamente correlacionado con otro, que es una variable dependiente. Y este indicador económico nos puede medir, por decirles, un indicador económico de la inflación. La inflación estadísticamente está comprobado en Bolivia que en los últimos años oscila entre el 4 y 6%. ¿No es? Entonces, espérenme un segundo, por favor. Entonces, el índice económico, este indicador, como es la inflación, nos sirve también a nosotros para hacer nuestras proyecciones, ¿no? El PIB, el Producto Interno Bruto, que alcanza también un país, sirve como base para determinar si es que este país realmente tiene crecimiento, si tiene buenas condiciones económicas. Entonces, estos indicadores nos sirven a nosotros para ver cuál es la condición o el estado de salud económica de la empresa o de la economía, de la sociedad boliviana. Entonces, y aquí ya empezamos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta estos indicadores económicos, ¿no? El tema de la inflación, el tema del desempleo, por decirles, el tema del contrabando, ¿no? La balanza comercial, el crecimiento que se puede dar entre las empresas. Sabemos, por ejemplo, que Bolivia es un país que tiene mucha más microempresa que empresas grandes o empresas pequeñas. La microempresa puede ser un mercado atractivo para ofrecer ciertos productos, ciertos servicios, el desarrollo. El tema de la banca, cómo se mueve la banca, por decirles, ¿no? El tema de lo que son los créditos. Hemos visto que últimamente, y recién ha salido, que la banca ha dejado de percibir 3.000 millones de bolivianos precisamente por este tema del COVID, tema de las reprogramaciones, que eso también va a afectar de manera directa. Afecta de manera directa a los inversionistas, a los emprendedores, a las economías. Y como esta economía, y no hay nada casualidad, no hay nada por casualidad ni espontaneidad, son situaciones que van repercutiendo al resto de los sectores de la sociedad y de la economía. Dentro del presupuesto operativo también tenemos que ver lo que es la investigación de motivación. Ahora, no se olviden que para el presupuesto y para lo que son las empresas es muy importante el tema del marketing y del mercado. Saber claramente qué es un mercado, cuáles son los hábitos del mercado. ¿Por qué? Porque del universo de mercado nosotros tenemos que ir segmentando. Y vamos a ir segmentando, vamos a ir agrupando a las personas dependiendo de ciertas características que puedan ser similares, ¿no?
gustos, hábitos, no sé, y otros factores que intervienen como ser, por decirles, la moda. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas agrupaciones, si es que hago una muy buena segmentación de mercado, voy a ser más eficiente con el producto o el servicio que yo pueda ofrecer. Y adicionalmente también voy a ser más eficiente y voy a tener mayor rentabilidad con el producto o el servicio que yo ofrezca y que vaya con una buena motivación de compra. Por eso es que cuando hablamos de investigación de motivación, hablamos de marketing, y aquí nos dice, hay que medir cuál es la motivación del cliente, pero la motivación del cliente ¿para qué? Para comprar, para gastar, para adquirir mi producto. ¿Por qué para adquirir mi producto? Porque cuando yo voy al mercado voy a tener una gama para poder elegir, ¿no? 10, 20. Pero aquí hay una motivación para que haga que la persona vaya al mercado y compre el producto. Y hay una motivación del cliente para que compre el mío o compre de la competencia. Y esa información me la tiene que dar el marketing. Y si no me la da el marketing, tengo que hacer una investigación de mercado, un estudio de mercado para poder identificar, reconocer y saber cuál es la motivación de compra. Es lo que se llama, ¿no? La famosa AIDAS, ¿no? La atención, el interés, el deseo, la acción de qué, la acción de compra, pero últimamente se ha añadido un factor más, que es la S, y que es la S, es la satisfacción. La satisfacción de qué? Del cliente por la compra del producto o servicio. ¿Por qué? Aquí viene un sentido de fidelización, y un cliente fidelizado, satisfecho y contento va a ser un cliente que recurrentemente va a comprar mi producto. Y el comportamiento del cliente, ¿no? O sea, dentro de lo que es la segmentación dentro de lo que es llevar adelante segmentaciones, tenemos la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica. Dentro de lo que es la psicográfica tenemos el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento o qué es lo que pasa dentro de la cabeza del consumidor que haga que compre, que busque, que adquiera el producto, ¿no? Entonces aquí hablamos de la psicología, de la sociología. Hay grupos sociales, por decirles, podríamos hablar incluso hasta de tribus urbanas, que hacen que tenga un comportamiento de compra en ciertas ocasiones. Como por decirles, hay otro sector como el tema de los deportistas, por decirles, que gente que hace deporte o sale a trotar todos los domingos, ustedes se van a dar cuenta, tienen ciertas características desde la vestimenta, hábitos alimenticios, hábitos de no consumir gaseosas, sino consumir aguas. Entonces, todos esos factores van a afectar y hacen a un buen estudio de mercado que me van a dar las herramientas necesarias de poder ofrecer y ver el medio, la forma y el modo de hacer llegar el producto para que estas personas puedan adquirir mi producto. Entonces ya tengo identificado claramente cuál es mi mercado, ya tengo identificado quiénes son mis potenciales clientes, todavía no tengo un nicho de mercado, pero sí ya tengo identificado el segmento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algunas empresas, y es lo que hablábamos dentro de lo que es el proceso, hablan y piden a sus vendedores para que hagan estimaciones de ventas. ¿Ya? O sea, Por ahorita favor. oficialmente salida, pero no, no. Es proyecto de resolución que todavía no se ha aprobado. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, parte de lo que es una estimación de ventas, una proyección de ventas. Lo que les decía, en algunos casos, algunas empresas hacen que sus vendedores hagan las proyecciones, ¿no? En empresas más grandes, generalmente, el área comercial es que se encarga de hacer las ventas, y es más, específicamente debería ser el área de marketing, la gerencia de marketing. Ellos tienen que encargar de hacer toda la proyección de ventas, ¿no? Y de aquí sale el presupuesto de venta. De aquí sale el presupuesto de venta. Y es lo que yo les decía. En muchas oportunidades, la gente que trabaja en el área de marketing es bastante conservador. ¿Por qué? Porque el presupuesto sirve también pues, como herramienta de control y mide el rendimiento de las personas, de las áreas de las gerentes, de las gerencias. Entonces, el pronóstico de ventas en muchas oportunidades es muy conservador. Y viene una instancia de negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque si el presupuesto de ventas es muy conservador, estamos diciendo que vamos a dejar de percibir ingresos. Y al dejar de percibir ingresos, tal vez no tenga la capacidad económica después de llevar adelante todas las actividades que yo tenga que realizar como empresa. Y más aún considerando que el objetivo organizacional o de la empresa
puede ser obtener siempre, o debería ser obtener siempre, por lo menos un boliviano más de utilidad neta con respecto a la gestión anterior. Entonces, empezamos con una proyección. Tomando que, en cuenta que el ingreso va a ser igual a ¿qué? A P por Q. El ingreso va a ser igual a ¿qué? Al precio por la cantidad. Y sobre eso empiezo a proyectar. De esa formulita de I es igual a P por Q, es que empiezo a proyectar. ¿Qué es P? Es el precio, Q es la cantidad. Son las dos variables o los dos factores que dependiendo cómo trate con ellos hacia arriba o hacia abajo, va a afectar directamente al ingreso. Y sobre eso ya vendrá la parte de comercialización, la parte de producción, cantidades, volúmenes, adquisiciones y todo lo demás. Una vez que ya tengo un presupuesto de ventas, no sé, de mis ingresos, tengo que hacer ¿qué? Un presupuesto de gasto de ventas. ¿Y qué es el presupuesto de gasto de ventas? Me dice que son proyecciones estimadas para el proceso de comercialización con la finalidad de colocar y vender el producto o servicio en los mercados de consumo. ¿Cuáles son las características? Comprendan todo el marketing. Cuando hablamos de marketing, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mix de marketing. Producto, plaza, precio y promoción. Producto es el desarrollo del producto, el empaque, las características, el tamaño, colores, olores. ¿No? Todo lo que pueda ser palpable en el caso de los productos y en el caso de los servicios, todos aquellos beneficios que se pueda dar. Producto. La plaza, nos va a hablar de los canales de distribución y los lugares donde voy a poder ofrecer mi producto aquí al consumidor final. Producto. El precio es esa diferencia que voy a tener entre el total de mis costos, de mi punto de equilibrio. Una vez encontré mi punto de equilibrio, yo fijo el precio, es decir, la ganancia, el beneficio, la renta, la rentabilidad, el valor económico que yo pienso ganar por cada unidad vendida, por cada beneficio. Es decir, si yo tengo un punto de equilibrio, por decirles, de 5, yo fijo un precio de 6, estoy diciendo que por cada producto que yo venda, esa diferencia de un boliviano es dinero que va a quedar ¿dónde? En la empresa. Queda para la empresa. Los otros 5 me va a ayudar a ¿qué? A cubrir todos mis costos y gastos en los cuales voy a ocurrir como empresa. Y la promoción, que viene a ser el tema de hacer conocer mi producto, qué sé yo, de hacer campañas publicitarias, de generar el deseo de compra en mis posibles consumidores, el sacar campañas promocionales del 2x1, reducción de bajar porcentualmente el precio. Tengo que dar a conocer mi producto al mercado, a mi segmento de mercado. Entonces, aquí hablamos del mix de marketing. Con base a todo esto, es que dice, es la base para calcular el margen de utilidad. Nuevamente, ¿qué es la utilidad? Es todo el ingreso que yo tenga, el ingreso que yo voy a generar, y si lo vemos implícitamente, es mi ingreso menos mi egreso. Y cuando hablo de egreso, estoy hablando de todo el recurso económico que sale de la empresa, como ser mis costos, como ser mis gastos y como ser también la parte impositiva. Mis ingresos menos esos 3 factores, que se denominan egresos, me va a dejar una utilidad. No se olviden que durante la gestión la empresa puede tener utilidad o pérdida. Pérdida cuando tenemos más egresos que ingresos y utilidad cuando generamos más ingresos que egresos. Lo ideal, lo correcto y lo que todo el mundo espera obtener cuando hace empresa es precisamente tener utilidad. Y otra característica dice que debe asegurar la colocación del producto. Cuando hablamos de colocación del producto, estamos hablando de ¿qué? De la plaza, de los canales de distribución, que pueden ser directos o indirectos. Directos cuando dependen directamente de la empresa e indirectos cuando contrato otras empresas, otras instituciones para que se encarguen precisamente de la distribución del producto y que el producto llegue a aquel lugar donde el consumidor pueda adquirir el producto. Y esto es fundamental, porque si yo tengo mi empresa, por decirles, en Villa Dolores, y tengo mis papas fritas el Chavo del Ocho, lo que yo tengo que hacer es que mis papas fritas el Chavo del Ocho lleguen a toda la ciudad, o por lo menos a la zona o al barrio que estoy estimado, donde sé que voy a tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque no puedo esperar que mis clientes vayan hasta Villa Dolores. No, el producto tiene que llegar a ellos. No los consumidores al producto.
sino que yo tengo que asegurarme que el producto llegue a ellos, para que ellos puedan consumir, y al consumir me generen, ¿qué? Ingresos. Los presupuestos de gastos de administración. Cuando hablamos de administración, estamos hablando de qué? De nosotros, ¿no? Del Estado. En este caso son estimados económicos, no se olviden, son estimados económicos que representa el personal necesario para las distintas unidades, con el objetivo de ¿qué? De dar operatividad y continuidad al sistema. El gasto de administración somos todas las personas que participamos de manera directa o indirecta en la producción del servicio. Normalmente es un costo indirecto. ¿Por qué? Porque no participamos de una manera directa en la parte operativa del producto. ¿No? Ahí estamos los administradores, los economistas, los auditores, toda la parte de lo que es la parte administrativa. Lo que se tiene que procurar hacer, o lo que se tiene que intentar en este caso, es que la parte administrativa debería ser la mínima necesaria, dando más énfasis en la parte operativa. Entonces, por eso es que nos dice que dentro de las características están las remuneraciones, ¿no? Y las remuneraciones se deberían fijar de acuerdo a la realidad económica de la empresa y las normas nacionales. ¿Cómo es esto? La ley nos va a decir, y generalmente nos dice que cada año tiene que haber un incremento salarial o mantenimiento de valor entre un 5 a 7%. Si la ley nos dice ya la norma nacional, entonces tiene que pagar. Si la ley nos dice que yo tengo que hacer previsiones mensuales para el tema de lo que son indemnizaciones, tengo que provisionar el tema de las vacaciones, todo lo demás, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la norma es la ley. Y también nos dice que tiene que ser de acuerdo a la realidad de la empresa. ¿Por qué? Porque si una empresa está empezando a generar utilidades, está empezando en el mercado, el gerente, el emprendedor o las personas que vayan a contratarse no pueden tener pues sueldos de 20.000, 30.000, 40.000 bolivianos, como tienen algunas instituciones claramente ya establecidas en el mercado, con un buen segmento de mercado y con ingresos que realmente le permiten poder pagar ese sueldo a sus funcionarios. Pero si en este caso es una empresa que recién está iniciando, está empezando, no puede darse pues esos lujos. No puede darse el lujo de darle un incremento salarial a una persona, un incremento salarial discrecional, es decir, que depende del gerente del área, según la evaluación que tenga el empleado, de darle pues un incremento del 20, del 30%. Si la condición económica y la realidad de la empresa es otra, le dará pues un incremento del 3%, 2%. Por último, no le dará ningún incremento. Y los sueldos, o lo que se llama también lo que es la masa salarial, estará pues, acorde a la producción que tiene la empresa. Tal vez fijando, si es una empresa comercial, fijando un sueldo básico fijo, y lo demás va a estar en función a qué? A un costo variable. En este caso puede ser en función a los ingresos o a las ventas que puedan tener los vendedores. Por eso es que se recomienda siempre que inicialmente el costo fijo sea lo más bajo posible y el costo variable esté en función a qué? En función al ingreso o a las ventas que vaya a tener la empresa. Las observaciones que tiene esto, que tiene este presupuesto, es que para el total neto debe calcular retenciones y aportaciones de ley. ¿Cuáles son las retenciones y aportaciones de ley? Ya hemos dicho, ¿no? El tema de las provisiones para los beneficios sociales, que es el tema de los desahucios, las vacaciones, y también las aportaciones de ley. Aportamos aquí al seguro de corto plazo y al seguro social de largo plazo, es decir, las cajas nacionales de salud y también las AFPs. Entonces, todo eso hace pues algo que es el gasto administrativo. No es solamente el sueldo o el salario que se recibe mensualmente. No. Tenemos que tomar en cuenta todas las previsiones y todas las aportaciones por ley que tenemos que hacer a las diferentes instancias. Y eso hace que se incremente más o menos en un 17.5%. El presupuesto financiero, cuando hablamos de finanzas, estamos hablando básicamente de dinero. Y si hablamos de dinero, estamos hablando de mostrar esto en lo que podría ser denominado 4 estados financieros claves, ¿no? El estado de resultados, el balance general, el flujo de caja y también lo que es la evolución de patrimonio. Y el estado financiero plantea o planea una estructura financiera de la empresa, la cual comprende que un presupuesto de ingresos, que va en la parte superior del estado de resultados, un presupuesto de egresos. Y aquí ya empezamos a hablar de lo que es el flujo de caja, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el flujo de caja viene a ser, como su nombre lo indica, los ingresos y las partidas convertibles en dinero en el corto plazo, y rápidamente de partidas convertibles,
y también de los egresos. ¿Por qué? Una cosa es la contabilidad, que nos va a reflejar un estado de resultados en función a un devengado, donde vamos a tener cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y el flujo de caja nos va a mostrar realmente el dinero y la disponibilidad económica que tiene la empresa en el corto plazo, ¿no? Aquí se puede hablar incluso hasta lo que es el capital de trabajo y todo lo demás. Y nos va a mostrar este flujo de caja, ¿no? Donde nos va a mostrar qué ha sido el tema de la parte operativa, de inversiones y de financiamiento, con cuánto he empezado en lo que es caja disponible, caja o bancos, y con cuánto estoy terminando en la gestión. Y este flujo de caja me va a decir pues exactamente dónde se ha generado ingreso, cuáles han sido los motivos, el por qué, y también de dónde he tenido un flujo de salida o de egreso de dinero. Y el flujo de caja me muestra financieramente cuál es la situación real y el estado y la posición de la empresa con respecto al mercado y con respecto a la gestión anterior. Por eso es que se habla de una caja inicial y una caja final. No se olviden que al final, después de la gestión, el presupuesto, el estado de resultados, que ahí medimos el rendimiento de la empresa, si hemos sido eficientes, si hemos sido ineficientes, todo esto tiene que pasar a lo que es el balance general. ¿Y qué es el balance general? Prácticamente nos va a mostrar un estado de la situación de la empresa, pero de la evolución desde el primer día de creación hasta el momento en que estamos generando el reporte, ¿no? Y el balance que nos va a mostrar, nos va a mostrar los activos, que son los derechos que tenemos, los pasivos, las obligaciones y el patrimonio, que es el aporte de los socios. Y ahí vamos a ver cuáles son nuestras deudas, si son de corto plazo, si son de largo plazo, cuáles son los derechos, si son económicos, son líquidos, cuál es el pasivo, dónde se ha invertido, cuál es el aporte de los socios. Si esta empresa trabaja o funciona con deuda o trabaja con aporte propio. Y ahí empezamos a sacar y generar indicadores financieros para determinar la salud financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque el estado de resultados es por gestión. Y el estado de resultados, aparte de lo que es, por decir, la utilidad neta de la gestión, las provisiones y algunas otras depreciaciones, la depreciación, son 3 o 4 cuentas que van a pasar al balance general. Es por eso que cuando se hace el análisis de riesgo, en muchas instituciones, principalmente en los bancos, las hacen en función a qué, al balance general y toman como referencia el resultado, es decir, el estado de resultado. Para ver qué, para ver si es que esta empresa puede o no puede generar utilidades, ingresos en un determinado tiempo. Entonces, sobre eso se miden los indicadores de riesgo. Y finalmente tenemos el último presupuesto, que es el de tesorería. Y el de tesorería básicamente es la proyección de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. ¿Por qué? Cuando hablamos de tesorería estamos hablando de recursos, de plata, de dinero. Esa es la función de la tesorería, ¿no? Recursos. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi análisis, mi evaluación, mi proyección, tengo que ver y tengo que proyectar cuánto dinero voy a tener en caja y bancos. ¿Disponible para qué? Para cubrir principalmente aquellas obligaciones que sean de corto plazo. Por eso cuando hablamos de tesorería hablamos de caja, bancos e inventarios principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el inventario de igual manera se va a convertir en un periodo de tiempo, normalmente, generalmente, antes de los 6 meses se va a convertir en un producto a la venta y ese producto a la venta me va a generar un ingreso. Entonces, sobre eso yo proyecto cuánto va a ser el dinero que yo voy a tener disponible en caja, en bancos o en un recurso, en una cuenta que va a ser rápida y fácilmente convertible en dinero. También denominado presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diferentes transacciones relacionadas con entrada de fondos monetarios o con salida. Sí, ¿por qué? Prácticamente es el capital de trabajo. Corto plazo, menos de un año. Ingreso de recursos, pero como tengo también ingreso de recursos, voy a tener también salida de recursos. Y lo más importante en esta parte es que yo pueda tener los recursos necesarios, dependiendo de la estacionalidad y dependiendo del ciclo del producto de mi empresa, tenga recursos económicos para poder cumplir, honrar principalmente todas aquellas obligaciones que yo pueda tener con terceros. Para eso me sirve principalmente lo que es mi presupuesto de tesorería. Listo, jóvenes y señoritas, con eso estaríamos cerrando esta parte de lo que es el presupuesto maestro, los componentes o las partes que intervienen dentro del presupuesto para llevar adelante
un consolidado final. No se olviden que el presupuesto viene de la palabra supuesto previo y es para una gestión inicialmente, pero también se proyectan para 3 y 5 años, idealmente. ¿Por qué? Porque el presupuesto está en función ¿a qué? A la planificación de la empresa. Y la planificación de la empresa debería ser por 3 a 5 años, pero el presupuesto operativo lo tiene que realizar en la siguiente gestión, es decir, en la gestión inmediata. Por eso es que hemos dicho también que el presupuesto se tiene que realizar a partir del mes de octubre, noviembre, para la siguiente gestión. Y no se olviden que el presupuesto, que es un supuesto previo, que es el plan hecho números, tiene que ir siempre y necesariamente acompañado de ¿qué? Del control, para ver precisamente aquellas desviaciones y para ver si lo deseado en un futuro incierto se está cumpliendo acorde a lo que hemos planificado, acorde a lo que la empresa quiere. Presupuesto deseado, control, medición o variaciones contra la realidad. Aquellas medidas que se puedan y se tomen oportunamente van a ayudar a que la empresa consiga su objetivo. Para eso es que se recomienda que el control se realice mensualmente, midiendo qué o comparando qué, la ejecución contra la proyección. Y si la distorsión o la diferencia es muy grande, bueno, pues la gerencia tendrá que hacer los ajustes correspondientes para reencaminar las acciones, las actividades, con el fin de conseguir el objetivo proyectado o programado para esa gestión. Básicamente, vendría a ser ese el presupuesto. No se olviden, presupuesto, plan, siempre de la mano del control. Y con eso estaríamos terminando esta parte de lo que es el presupuesto.